y ya está con nosotros el doctor Ángel Xolocotzin. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana de eclipse. Así es, hoy es día de eclipse y bueno, pues ¿desde dónde lo verás, Ángel? Aquí desde Cholula. Desde Muy Cholula bien, vamos muy bien. Ángel, pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues es simplemente anticipar de lo que hablaremos en las próximas semanas, que va a ser sobre Kant, ¿no? Hoy se celebra un nacimiento importante que es el de Edmund Husserl, ¿no? 8 de abril, pero digamos temporalmente Husserl es más cercano a nosotros como fundador de la fenomenología en el siglo XX, una de las líneas de trabajo filosófico importantes que han abierto muchos caminos, pero si vemos en su conjunto la historia de la filosofía, hay autores que, pues, evidentemente han sido parteaguas en la tradición, ¿no? Husserl, repito, es uno de ellos, aunque por la cercanía, pues todavía no se alcanza a dimensionar el impacto que ha tenido. Pero lo que sí podemos ahora dimensionar, digamos, 300 años después, es el caso de Kant, ¿no? El 22 de abril se celebrarán 300 años del natalicio de Kant y a lo largo del mundo habrá una serie de conmemoraciones, celebraciones, eventos precisamente para recordar a Kant. Yo creo que ya lo señalamos en alguna ocasión anterior, siempre encontramos en las facultades de filosofía o en las universidades la discusión sobre qué filósofos son determinantes, por ejemplo, para un plan de estudios, ¿no? Está la discusión que si que el otro, que este entra, este no, este se queda un poco al margen, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en donde hay pues unanimidad, donde realmente hay acuerdo, es precisamente en el caso de Kant, ¿no? No se puede llevar a cabo un estudio de filosofía o de la historia de la filosofía sin ver a Kant, precisamente por la trascendencia, por la importancia que ha tenido y que pues actualmente también ya estamos familiarizados con una serie de términos, de conceptos que en su momento fueron radicales y que ahora pues ya los usamos de forma casi cotidiana, ¿no? El caso de a priori, por ejemplo, el caso de trascendental, el caso de crítica o la propia idea de experiencia que va a pensar Kant. Recordemos que el núcleo de la filosofía de Kant, ya lo veremos con detalle en las próximas sesiones, pero el núcleo es el hecho de haber llevado a cabo el estudio, el análisis más profundo de la razón prácticamente en la historia del ser humano, ¿no? Es decir, concretamente en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, hasta ese momento, estamos hablando siglo XVIII, no se había llevado a cabo un análisis, un cuestionamiento tan profundo de la razón como le llevó a cabo Kant, ¿no? Recordemos que sus textos principales van a nombrarse como crítica de la razón, crítica de Claro. la razón pura, crítica de la razón práctica, ¿no? El núcleo de esas obras pues, es precisamente el análisis más profundo de cómo conocemos, de cuáles son los límites mismos de la razón, de qué condiciones se requieren, de cómo nos relacionamos con el mundo, cómo es que podemos relacionarnos con eso que llamamos objetos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ese momento no se había llevado a cabo con profundidad un análisis de cómo conocemos y de cómo pensamos. Y eso se lo debemos precisamente a Kant. Por eso decía, es un parteaguas determinante, fundamental en la historia de la filosofía y en la historia del pensar.
Maravilloso. Bueno, pues sí, con esto abrimos una saga, podríamos decirlo, Ángel, de Kant para principiantes, ¿no? Que es bien interesante poderlo divulgar y si de pronto, exactamente, ya tenemos pegadísimos pues, prácticamente en todas las humanidades o en las ciencias sociales muchos conceptos que, bueno, que hace falta que nos detengamos, ¿no? Y que los reajustemos y que los repensemos. Y creo que se va a hacer un muy buen ejercicio que cada lunes estemos viendo distintas perspectivas de Kant aquí en el De eso se trata. Sí, eso lo hacemos, lo haremos este mes precisamente para conmemorar de la mejor forma ese natalicio y también anunciaremos o iremos anunciando algunos eventos que se realizarán en diversos momentos a lo largo de este mes. Pues te agradezco muchísimo, querido Ángel, te mando un gran abrazo